Dicho eso, se me ha encargado hoy día de poder conversar con ustedes en relación a estos principios que van a regir en la nueva Ley General de Contratación Pública, esta que empieza a regir en marzo del próximo año. Entonces, vamos a trabajar hoy día y conversar análisis y reflexión en relación a estos principios, que algunos de ellos son novedad y algunos de ellos ya lo hemos tenido anteriormente, ¿no? Dicho eso, he preparado algunas diapositivas para poder compartir con todos ustedes y también saludar a todos los que nos siguen a través de este Zoom y por las redes sociales del Círculo de Arbitraje con el Estado. Muy bien, ahora vamos a ver si lo puedo proyectar. Ahí está. ¿Me dicen? Sí, ¿no? Se ve. Muy bien, entonces tenemos este marco normativo que ya está, que ya debemos ir conociendo nosotros, porque ya está próximo a poder aplicarlo, ¿no? Entonces, tanto los funcionarios del Estado como los contratistas debemos manejar este nuevo marco, qué es lo que tiene, para qué sirven estos principios rectores de la nueva Ley General de Contrataciones, que dicho de paso no son principios algunos nuevos, algunos ya los conocemos. Entonces, primero desarrollemos de qué nos sirve a nosotros tener que hablar y tener que utilizar, o en qué momento vamos a utilizar estos principios que están regulados en la ley de contrataciones, ¿no? Estos principios actualmente, también tenemos principios, ¿no? Tenemos principios que están regulados en el marco normativo de las contrataciones y que recurrimos a ellos los funcionarios o los contratistas o el Tribunal de Contrataciones del Estado o el órgano supervisor para poder utilizarlos cuando, por ejemplo, haya algún vacío, ¿no? Y que necesitemos recurrir para que nos ayude a poder interpretar el marco o la aplicación correcta de la ley y su reglamento. También nos va a servir en el caso de los funcionarios y servidores públicos como parámetros de actuación, ¿no? Como parámetro de actuación del ejercicio de las funciones en el marco de las contrataciones públicas. Recordemos nosotros que en el sector público, cuando se pone en actividad un proceso de contratación pública, este está regido por un marco normativo. Y si es así, está regido por el principio de legalidad. ¿Qué significa eso? Significa que los funcionarios y servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley dice, ¿no? Por lo tanto, no hay aquí ningún margen de discrecionalidad en aplicación de los principios. Por eso que los principios son aquellos parámetros de actuación. Hasta ahí llega el marco de sus funciones y competencias. Y eso debemos tenerlo claro para que luego, cuando tengan un examen de control, por lo menos y ante cualquier vacío, pues digan, me basé en base a la aplicación de los principios. Pero utilicé un marco normativo. En este caso sería el marco normativo de las contrataciones, si es que ese es el que estamos utilizando para poder adquirir un bien, un servicio o ejecutar una obra, ¿no? Muy bien, dicho eso, entonces ya sabemos para qué sirve, ¿no? Para qué nos sirve como criterios interpretativos y también hemos dicho como parámetros de actuación y para también realizar una integración para solucionar algunos vacíos, ¿no? Muy bien. Estos principios rectores, como lo son el principio de legalidad, que dicho de paso, este principio de legalidad es uno de los principios que ya tenemos en la Ley 3025, Ley de Contratación del Estado, vigente a la fecha, ¿no? Entonces, este principio de legalidad, ¿qué es lo que significa, ¿no? Este principio por el cual nos está mencionando, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos claro, los que trabajan en el Estado, sabemos que hay que respetar el marco normativo, ¿no? Pero en este marco normativo nuevo, la Ley General de Contratación Pública, se ha creído necesario colocarlo tinta sobre papel, ¿no? Y es así que lo vamos a encontrar, la incorporación de manera taxativa de este principio de legalidad. Entonces, el principio de legalidad es lo que ya nosotros, si trabajamos en el sector público,
lo tenemos muy claro, ¿no? Es el respeto a nuestro marco constitucional, el respeto al marco normativo. Si estamos hablando de contratación pública, será el respeto al marco normativo de las contrataciones públicas, ¿no? Y por lo tanto, es ahí este marco normativo el que nos va a dar cuáles son nuestras atribuciones o cuáles son nuestras competencias para intervenir en el proceso de contratación pública, ¿no? Entonces, teniendo claro este principio base, ¿no? Que se incorpora en este nuevo marco normativo, también tenemos el principio de eficiencia-eficacia. Este principio, de manera literal, ya la tenemos, ¿no? Este principio de eficiencia-eficacia está referido a que tanto las entidades deben actuar de forma eficaz y eficiente para lograr el cumplimiento de los fines públicos, ¿no? Es que si la entidad pública eh, va a iniciar un proceso de contratación pública, es porque a través de este proceso de contratación pública va a tratar de cumplir con una finalidad pública, ¿no? ¿Cuál es la finalidad pública? El objeto de la contratación. Si es una obra, con esta obra, ¿qué va a lograr? Un impacto positivo en la población, si es una institución educativa, si es una construcción de un puente o mejoramiento de él, o trochas carrozables, ¿no? O cualquier otra obra de construcción que pueda hacer. Lo importante es que va a lograr cambiar el ambiente de intervención de esta entidad para conseguir, ¿no? Mejor desarrollo en los ciudadanos, ¿no? Si es así, entonces estas entidades deben actuar de manera eficiente y eficaz, dice, para poder lograr que se cumpla, es decir, para que el proceso de contratación que se ha convocado cumpla con su finalidad y que no se trate de que se quede una obra parada o paralizada, buscar todos los medios necesarios que nos da el marco normativo de las contrataciones para poder cumplir con esa finalidad pública, ¿no? Y si es así, entonces hay que priorizar sobre estos fines la realización de todas las formalidades esenciales para poder cumplir con los objetivos. Formalidades esenciales que ¿dónde están establecidas? Lógicamente que van a estar establecidas en este marco normativo que se nos viene bajo este nuevo parámetro que tenemos, ¿no? Hay algunas precisiones en las diferentes fases del proceso de contratación que seguro lo han ido viendo y lo van a ver en el desarrollo de este evento, ¿no? Donde se va a explicar cuáles son las principales modificaciones y novedades que viene en este marco normativo. Bien dicho eso, entonces tenemos que tener en cuenta todas estas formalidades esenciales que están establecidas en el marco normativo de las contrataciones para poder ejecutar, ¿no? Y poder cumplir con la finalidad pública. Si es así, entonces hay que garantizar que exista una calidad técnica, por ejemplo, de los expedientes técnicos, por ejemplo, de las especificaciones técnicas, de los términos de referencia. ¿Por qué? Porque estos van a impactar en la ejecución contractual, ¿no? Si la entidad pública realiza unos buenos términos de referencia, ¿no? Se toma su tiempo en esta etapa de los actos preparatorios, que yo considero personalmente que la etapa de los actos preparatorios es trascendental para la ejecución contractual, ¿no? Porque si no tenemos claro los términos de referencia o las especificaciones técnicas o tenemos deficiencia en el expediente técnico, eso va a repercutir en la ejecución de la obra. Y eso no nos va a permitir poder cumplir, como dice este principio, haber desarrollado con eficiencia y eficacia, ¿no? A la hora de elaborar estos TDRs, ¿no? Y poder cumplir con la finalidad pública. Entonces, aquí es importante esta etapa, tomarse el tiempo necesario y contar con los especialistas necesarios, ¿no? Que conozcan sobre el objeto de la contratación, ¿no? Y no tengamos luego que resolver contratos o generarnos alguna otra controversia en la ejecución contractual y la obra se quede paralizada
y después de 2, 3 años que termina el proceso arbitral, regresemos a ver la obra y la obra ya no pueda seguir siendo ejecutable, ¿no? Entonces, eso es lo que no se requiere. Muy bien. Seguimos con otro de los principios, y este es otro principio muy importante que, si bien es cierto, ya se tenía anteriormente, pero regresa nuevamente con este nuevo marco normativo de la Ley General de Contratación Pública, es el principio del valor por dinero. Este es un nuevo principio también, ¿no? Nuevo principio en el sentido de que en relación al marco normativo vigente, ¿no? Pero ya lo habíamos tenido anteriormente en este principio. Entonces, ¿qué significa? Significa que hay que maximizar el valor de lo que se obtiene en cada contratación, ¿no? En términos de eficiencia, eficacia y economía, ¿no? Entonces, con ello se busca que se contrate la mejor oferta, que contenga aspectos vinculantes a la naturaleza de lo que se va a contratar y que no se procure únicamente el menor precio. Recuerden ustedes que el valor por dinero, lo que aquí se trata, ¿no? De que, por ejemplo, las especificaciones técnicas o los términos de referencia, cuando se elaboran estas especificaciones técnicas, términos de referencia, o cuando se elabora el expediente técnico de obra, no se está mirando solamente el factor precio, ¿no? Se está mirando también las condiciones técnicas, las condiciones eh, adicionales que estén en los reglamentos, dependiendo del objeto de la contratación, que también deben cumplirse, ¿no? Para poder hablar en realidad de que uno de los factores, no solamente, digamos que en un proceso de contratación pública, no significa que hayamos hecho una buena labor los funcionarios servidores cuando es la oferta de menor precio la que ha ganado. No siempre ese es el indicador. Entonces, el valor por dinero nos trae nuevamente a refrescar la memoria para hacer recordar que en el tema de contratación pública tienen que ver mucho más otros factores que solamente mirar el menor precio, ¿no? Hay que mirar también el elaborar un buen término de referencia, una buena especificación técnica, un expediente técnico de obra, observando todas las normas técnicas reglamentarias que existen, así como todas las condiciones para que la entidad pueda recibir lo que realmente está necesitando, ¿no? Y que eso esté plasmado en el TDR de la entidad, ¿no? Entonces, nuevamente aquí nos traen a colación esta precisión, ¿no? Y ahí tenemos el principio de integridad. Es un principio que lo tenemos actualmente con la 30225 y que con el nuevo marco normativo también se ha mantenido este principio de integridad. ¿Cuándo se utiliza este principio de integridad? Se utiliza este principio cuando los que participan en el proceso de contratación deben guiarse con honestidad, con veracidad y apertura a la rendición de cuentas, por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta aquí que pueden haber algunas prácticas indebidas o corruptas, y bajo este principio de integridad se puede hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Para que la entidad tome conocimiento, o los órganos de control tomen conocimiento de que hay un proceso de selección en giro y que hay algunas prácticas que como que no están muy claras. De repente hay algunos indicios, ¿no? Que pueden llevar a hablar de corrupción o de prácticas indebidas. Entonces, y podemos utilizar este principio. También tenemos el principio de veracidad. Este principio también es un principio que dentro del marco normativo de las contrataciones públicas con ley vigente no lo teníamos, ¿no? Pero con el nuevo marco que se nos viene, lo están incorporando, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué hacíamos nosotros si teníamos conocimiento de algún documento falso e inexacto?
¿no? Bien si éramos contratistas o bien si somos entidad. ¿Qué teníamos? Teníamos que, ante una denuncia sobre supuestos documentos falsos o inexactos, lo que hacíamos es eh, ir y aplicar de manera supletoria la 27444, ¿no? Para poder realizar el control posterior, el cruce de información, cuidar el debido procedimiento para poder tutelar, ¿no? Recuerden que ante esto, el rol que le tocaba jugar o le toca jugar es a logístico, porque él va a ser el control, ¿no? De la fiscalización, le corresponde a él realizar, no le corresponde al órgano que conduce el procedimiento, ¿no? El órgano que conduce el procedimiento, si a él le ponen de conocimiento, pues tendrá que derivarlo al órgano logístico porque es él quien le corresponde realizar el control posterior. Entonces, ante ello se recurría a la 27 para guiarnos en el procedimiento a seguir, ¿no? Pero ahora, con estas precisiones que se han hecho, entonces ya lo tenemos, este principio establecido como un principio rector dentro del nuevo marco normativo de las contrataciones, ¿no? Y con ello ya tenemos, entonces, claro que algún documento falso e inexacto, pues que se rompa con este principio de veracidad, ¿no? Entonces, podemos utilizarlo, ¿no? Bajo este marco normativo. Entonces, ahí tenemos claro, ¿no? Que es bajo el mismo concepto de la que nos habla la 27444, en cuanto que todos los documentos que presentan los administrados, en este caso serán todos los documentos o formularios o declaraciones o información que presenten los participantes, los postores, dependiendo en qué etapa estamos, ¿no? Eh, se pueden se presumen que son verdaderos, salvo prueba en contrario, ¿no? Que viene con la fiscalización que tiene la entidad para realizar. Muy bien, de ahí tenemos el principio de causalidad. También este principio igual es nuevo, ¿no? Este principio de causalidad es aquella que nos habla sobre la responsabilidad. La responsabilidad nos dice que recae en quien realiza aquella conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable, ¿no? También nos indica también este principio que no es responsable ni puede ser sancionado un servidor público o un contratante por un hecho ajeno, sino solo por los propios, ¿no? Entonces, en este principio de causalidad, eh, en relación, por ejemplo, a estos documentos falsos o inexactos, vamos a tener que tener en cuenta estos límites o estos parámetros para establecer responsabilidad, ¿no? La publicidad, tenemos aquí que la publicidad es un principio que tenemos actualmente en este marco normativo y es aquel que nos precisa que todo el proceso de contratación en su integridad debe ser objeto de publicidad y difusión, ¿no? La finalidad es promover la libre concurrencia y la competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones. Entonces, aquí lo importante de este principio es que nos está hablando que todo el proceso de contratación pública se rige bajo las reglas de la publicidad y difusión, ¿no? Ese es lo más esencial. Por eso es que las bases deben publicarse, por eso es que cuando se realizan las bases integradas deben estar claras, precisas, ¿no? Tienen que contener todas las consultas, todas las observaciones que han sido acogidas por el órgano que conduce el procedimiento, por ejemplo. Otro principio es el principio de valor por dinero. Este es un principio nuevo que se está incorporando, ¿no? De por acá, debajo. Ya, el principio, seguimos hacia atrás, ya, el principio de libre concurrencia. Este principio de libre concurrencia es aquel en la cual lo tenemos vigente, ¿no? En este marco normativo y está referido a que son las entidades las que promueven el libre acceso y participación de los proveedores,
evitando exigencias y formalidades que puedan significar que sean costosas o que sean innecesarias y que no contribuyen nada al objeto de la contratación, ¿no? Entonces, bajo este principio de libre concurrencia, corresponde a la entidad garantizar que este principio se cumpla o se respete, ¿no? No generando en los términos de referencia o en las especificaciones técnicas o en el expediente técnico de obra más formalidades que no son necesarias para cumplir con el objeto de la contratación, ¿no? En cuanto a la transparencia y la facilidad de uso, este es otro principio nuevo que se está incorporando en este nuevo marco normativo de las contrataciones. Significa que las actuaciones y las decisiones de quien participa en el proceso de contratación deben ser basadas bajo reglas y criterios claros y accesibles, ¿no? Eso significa entonces que las entidades deben garantizar el acceso público y oportuno de la información, ¿no? El acceso a las plataformas deben ser amigables, deben ser sencillos, deben ser oportunas, garantizando la seguridad y brindando la información confiable, oficial y útil, ¿no? Entonces, este principio de transparencia y facilidad en el uso nos habla entonces que tenemos que tener reglas claras, ¿no? Reglas claras, criterios claros, para que así sepan cuáles son las reglas de proceso que guíen este proceso de contratación y todos los participantes que participan en este proceso lo tengan claro, ¿no? Y no sea que en el camino se incorporen reglas que no han estado previstas, ¿no? Salvo las que sean como consecuencia de las consultas y observaciones, pero con las limitaciones que el mismo marco normativo indica, ¿no? Luego tenemos el principio de competencia. Este principio de competencia precisa que durante todo el proceso de contratación deben incluirse todas las disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener propuestas más ventajosas para satisfacer el interés público. Y por ello se busca entonces garantizar el equilibrio entre la calidad y el precio, ¿no? Entonces, bajo este principio de competencia, que es uno que ya lo tenemos actualmente también, ¿no? Entonces, lo que garantiza es que si tenemos nosotros el proceso con reglas, disposiciones claras, van a permitir que haya mayor participación de los postores o de los participantes en la primera fase, ¿no? Para que puedan participar en el proceso de contratación y de esa manera vamos a encontrar, mientras tengamos mucho más ofertas, vamos a tener entonces diferentes propuestas en calidad y precio, ¿no? Equidad y colaboración. Es un principio nuevo que se incorpora en este marco normativo y que lo que procura es un equilibrio y proporcionalidad entre los derechos y las obligaciones que se han asumido. Busca una colaboración eficaz y oportuna en el logro de la finalidad pública que se persigue, ¿no? Entonces, bajo este principio de equidad y colaboración, ¿no? Precisa entonces que ambos, todos los que participan, así como la entidad, deben buscar siempre procurar ese equilibrio y la proporcionalidad entre todos sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Si bien es cierto, la entidad tiene eh, facultades exorbitantes, pero esas facultades exorbitantes debe seguirlo conforme el marco normativo le precisa, ¿no? Sin transgredir los derechos y obligaciones que tendrían los participantes, los postores o los contratistas, dependiendo en qué etapa estamos, ¿no? La igualdad de trato es algo que también ya lo tenemos. La igualdad de trato es aquella que nos habla que todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades en todas las etapas de la contratación pública, ¿no? Entonces, a situaciones similares no se deben tratar de manera diferente y a situaciones diferentes no se deben tratar de manera idéntica, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para promover una competencia efectiva, ¿no? Entonces, este principio de igualdad de trato
¿no? Bajo estas mismas condiciones, ¿no? Todos los que participan, ¿no? Los proveedores que participan en el proceso de contratación deben ser tratados de manera transparente, de manera igualitaria, ¿no? Y por lo tanto los órganos que conducen el proceso de contratación son los llamados a garantizar. Luego tenemos el de sostenibilidad, que busca promover prácticas responsables en los procesos de adquisición de bienes, servicios y otros, considerando aspectos de carácter económico, sociales y medioambientales, ¿no? En relación a este principio de sostenibilidad. El principio de innovación, bueno, como este también es un principio nuevo, que lo que promueve es la innovación a través de estos procesos de contratación, ¿no? En relación al objeto de la contratación, los bienes, los servicios, si estos, por ejemplo, en el momento que se realizaron los TDRs y al momento que salen al mercado, hay un periodo de tiempo, puede ser que ya se agotaron el stock, ¿no? O alguna otra circunstancia que ya no existe suficiente cobertura, ¿no? De estos bienes. Entonces, ante ello se tiene que aplicar este principio para buscar si son mejoras, ¿no? Son mejoras en innovación, entonces sí podemos tener en cuenta, pero siempre consultando al área usuaria. La área usuaria es la que va a dar la última palabra, porque recuerden que ella es la que requiere la necesidad, ¿no? Y que constituye, por lo tanto, un medio generador de soluciones para satisfacer las necesidades, ¿no? Y luego tenemos el de vigencia tecnológica, ¿no? Este último principio de vigencia tecnológica que ya lo tenemos también actualmente en la norma y con ello se adquieren bienes, servicios, obras en condiciones de calidad y modernidad tecnológica que van a ser necesarios para cumplir pues la efectividad de la finalidad pública. Entonces hay que preservar aquí que exista la posibilidad de poder adecuarse, de poder integrarse, de poder repotenciar si fuera necesario, ¿no? De acuerdo a los avances científicos o tecnológicos que se den, ¿no? Bueno, esta sería la primera parte en relación a lo que significa hablar de estos nuevos o estos principios rectores que están regulados bajo la ley, la nueva Ley General de Contratación Pública. Si tienen alguna pregunta. Sí, doctora, nos ha llegado una pregunta interna. La primera pregunta sería, ¿por qué es importante la transparencia en las contrataciones públicas? Dame un ratito que no sé por dónde se me fue mi... Ajá, acá está. Ahora sí, ya está. Me decías por qué es importante la transparencia en las contrataciones públicas. Va a ser importante porque recordemos nosotros que este principio de transparencia es que si nosotros eh, como entidad pública no colocamos las reglas claras, ¿no? Los criterios claros, entonces eso puede entenderse que la entidad cuando tenga que calificar, ¿no? O cuando tenga que eh, ejecutar, como no lo tuvo claro, hay ambigüedades. Por ejemplo, si en un TDR para comprar una maquinaria, por ejemplo, pongámoslos, y vamos a suponer que en este TDR, bajo el principio de transparencia, no se indicaron, ¿no? Qué documentos o con qué documentos se debe acreditar las, los requisitos mínimos que deben, o las características mínimas que deben tener estas maquinarias, ¿no? Y entonces cualquiera podría acreditar con algunos folletos, ¿no? Porque como no dice, entonces puedo acreditar con folletos.
los folletos, si nos damos cuenta nosotros, cuando presenten, ¿no? No van a ser mecanismos suficientes para acreditar las características, ¿no? Porque estos folletos están elaborados para cumplir una finalidad de marketing comercial, ¿no? Y puede ser que no contenga todas las características que requiere el área usuaria. Y como no se dijo con qué documento se va a acreditar, ¿no? Entonces queda aquí una regla no muy clara y que va a haber estas imprecisiones, va a dificultar al órgano que conduce el procedimiento en el momento que le corresponda evaluar y calificar. Entonces, ahí se va a generar el problema si no lo tiene. Por ejemplo, eso sería uno de los ejemplos, ¿no? Al no tener estas reglas claras. Entonces, aquí tenían que las reglas que son, que están contenidas en las bases, ¿no? En estas bases originarias y que luego estas bases originarias con las consultas, las observaciones que se acojan, va a haber modificaciones o va a dar lugar a las bases integradas. Pero supongamos que aquí no ha habido o no ha sido objeto de consulta o observación, vamos a tener problema el comité a la hora de evaluar, ¿no? A la hora de asignarle los criterios de puntuación. Entonces, incluso puede tener problemas en la admisión, o puede tener problemas en la evaluación, o puede tener problemas en la calificación, dependiendo si estamos hablando de un bien servicio, ¿no? Entonces, o incluso de una obra si no lo tenemos claro, ¿no? Entonces, por eso es importante que lo tengamos claro, bien desarrollado, mientras mucho más desarrollado, mucho más claro, mucho más puntual, no dejamos ningún espacio para la interpretación. Muy bien. Bien, continuamos con otras preguntas que nos están dejando en las redes sociales. Nos indican, ¿qué relación existe entre los principios rectores y la lucha contra la corrupción en las contrataciones públicas? ¿Qué relación? La relación que va a existir, más que la relación, yo diría, recuerden que el objetivo de estos principios rectores no son resolver un tema de corrupción, ¿no? No son, pero bajo el contenido de algunos parámetros de los principios sí podemos utilizarlos, ¿no? Por ejemplo, el principio de integridad que estábamos hablando, el principio de legalidad mismo, ¿no? El de integridad en el sentido de que este principio exige de los participantes del proceso de contratación que deben guiarse, dice, con honestidad, con veracidad y apertura, dice, ¿no? Entonces, si dice que se deben guiar, entonces si es que no es así, ¿no? Si es que de una manera u otra hay algunos indicios, ¿no? De que puede haber eh, malas prácticas, da motivo a que bajo este principio, ¿no? Podamos utilizarlo para hacer una denuncia y decir que se está transgrediendo este principio, el principio de integridad, por ejemplo, ¿no? Que se está transgrediendo, se está vulnerando este principio de integridad y hacemos la denuncia. Podemos hacer la denuncia ante la entidad y para poner un poco más de presión, podemos hacer la denuncia también ante los órganos de control, indicando que hay, que las partes o los que participan en el procedimiento, si conocemos de alguno de ellos, hacer la denuncia de que hay algunos participantes en el procedimiento que no se están guiando por reglas como la honestidad, la veracidad, ¿no? Podemos utilizar. Entonces, si hay relación, de manera general podemos decir que sí hay relación de una manera u otra en cuanto a la aplicación de los principios y el respeto a cada uno de ellos. Recuerden que hemos dicho que uno de los objetivos de los principios son parámetros de actuación de los funcionarios públicos, ¿no?
Y si es así, entonces bajo estos parámetros tienen que actuar. Y los principios obligan a las partes, en este caso como la integridad, a todos, que todos los que intervienen en el proceso de contratación, pues deban guiarse bajo criterios de honestidad, veracidad, ¿no? Y si no, ya con eso es bajo la responsabilidad de transgresión de dicho principio. Uno de ellos, por decir, Muchas ¿no? gracias, doctora. Y solo para finalizar, tenemos una pregunta más. ¿Qué ocurre cuando se incumplen los principios rectores durante el proceso de adjudicación de un contrato público? Los principios pueden ser transgredidos en cualquier etapa del proceso de contratación pública, ¿no? Dependiendo su ámbito de aplicación, ¿no? Por ejemplo, el principio de integridad que estábamos hablando nosotros, ¿no? Si o el principio de veracidad, ¿no? Que a veces es el más recurrente, ¿no? Como entidad pública, muchos se cruzan con la transgresión de este principio de veracidad, ¿no? Porque los participantes a veces presentan documentos o falsos o inexactos en sus propuestas técnicas, ¿no? Más que en sus propuestas económicas, porque ahí solamente es oferta, pero en las propuestas técnicas sí. ¿Por qué? Porque deben acreditar requisitos de calificación, ¿no? Criterios de puntuación. Y si es así, entonces las repercusiones que va a tener es lo que la misma norma dice. La ley vigente, por ejemplo, dice que si hubiera, ¿no? La transgresión a este con documento falso e inexacto, y si suscribe el contrato y hay una control posterior, ¿no? Y se determina que si el postor ganador ha suscrito un contrato, pero ha presentado su oferta técnica, documentos inexactos o falsos. La norma dice que corresponderá declarar nulo el contrato, ¿no? Ahora la novedad en este nuevo marco normativo que se nos viene. La novedad en este nuevo marco normativo que se nos viene es que nos dice que una de las causales, ¿no? Para declarar nulo el contrato es en esta primera parte donde presentan documentos falsos o inexactos durante el proceso de contratación y queda como consecuencia la nulidad del contrato. Pero también la novedad que decía, para resaltar esta novedad, es que durante la ejecución contractual, si el contratista, durante la ejecución del contrato, presenta documento falso e inexacto, eso va a ser causal de resolución de contrato, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa entonces que los funcionarios públicos ahora deberán realizar un control posterior al azar también, ¿no? Bajo la metodología de control posterior para poder verificar, o sea, si hay algunas valorizaciones, por ejemplo, de obra, si hay algunas valorizaciones de obra que no se condicen con la ejecución de avance de obra, ¿no? O de repente hay cálculos no exactos, serían documentos inexactos, y esos quedarían lugar, según la norma, a la resolución. Bueno, es poco discutible analizar este tema, que seguro más adelante se podrá analizar porque trae muchas implicancias. Ejecutar o aplicar este principio o esta causal que se incorpora en el nuevo marco normativo de las contrataciones públicas. Muy bien.